y vamos a empezar con este tema maravilloso que es el de la fe, Muchos de nosotros tenemos una fe que hay veces creemos que es buena. Entonces, demos inicio para comprender muy bien este tema maravilloso que es el de la fe. El anuncio, mis queridos hijos, el anuncio de la pasión, muerte y resurrección del Señor Jesús lleva a una conversión y una fe inicial. Y es el proceso que estamos haciendo desde el primer día, desde el primer live, o bueno, desde la primera encuentro, desde el primer tema, cuando empezamos a hablar de ese amor de Dios. Y por eso, mis queridos hijos, ese anuncio de la pasión, muerte y resurrección del Señor Jesús lleva a una conversión. ¿Y cuál es la conversión? Una fe inicial de mí como persona. Ustedes recibieron y yo recibimos la fe en el momento que nuestros padres y nuestros padrinos se acercaron donde el sacerdote, se acercaron a la iglesia y nos presentaron y fuimos bautizados y nuestro nombre fue inscrito de la vida. En el momento que sus padres y sus padrinos profesaron o prestaron sus labios para profesar esa fe, la creencia en Dios. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único. Bueno, ustedes saben el credo y es la fe que nosotros profesamos y que ellos profesaron en un momento. De ahí es que el anuncio de la pasión y muerte y resurrección del Señor Jesús lleva una conversión y una fe inicial. ¿Por qué, Padre, repite tanto? Porque debemos de tener muy en claro eso, y es esa conversión y esa fe inicial que fue transmitida por nuestros padres. O sea, Padre, que si una persona no se ha bautizado y tiene 30, 40, 50 años, porque hay personas que ya son muy adultas que no se han bautizado, pues en este caso no se le ha transmitido, no se le ha transferido esa fe inicial. Y suena muy duro, pero cuando no nos bautizan, como cuando no recibimos ese sacramento, somos, y como les digo, discúlpenme, pero yo hablo de esa manera así, y como dicen, muchos me seguirán, muchos me odiarán, muchos me reportarán, muchos me bloquearán, pero al pueblo de Dios hay que hablarle con certeza. Y nos tienen que mover las fibras, como le dije a alguien hoy. O sea, si no aceptas lo que yo estoy diciendo, ¿para qué me llamas a pedirme un consejo? Acepta lo que Dios te está diciendo, y si te dio 2 cachetadas en este encuentro que tuvimos, pues acepta con amor, porque hay veces necesitamos que nos zarandeen. Entonces, si tenemos a alguien que no ha recibido esa fe inicial, efectivamente, así como están diciendo, como animalitos, efectivamente, son como animalitos, como tener nuestro perrito, nuestro gatico, nuestro loro, nuestra vaca, nuestro buey. Son animales andando. Pueden razonar en su momento porque tienen espíritu, porque se mueven, pero no tienen ese soplo divino de Dios, no se ha transferido hacia ellos la fe. Y lo importante, mis queridos hijos, que son los padrinos y los papás que van a transferir esa fe. Y por eso es que nosotros debemos de escoger a personas creyentes, practicantes, que vivan, celebre y compartan la fe, porque es lo que yo le voy a transmitir a este nuevo miembro de la iglesia. Pero hay veces escogen a los padrinos borrachines, a las madrinas mujeriegas, a personas que no les interesa la iglesia, y después se quejan. ¿Y por qué mi hijo no le gusta la iglesia? ¿Y por qué no va a misa? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Porque tú le transferiste eso. Tú le transferiste eso, le compartiste eso. Muchas personas antes de bautizar ni se confiesan. Si con el bautismo estamos borrando el pecado original, ¿y yo qué le estoy transmitiendo? El pecado, la maldad de generación en generación, porque no vivimos eso con mucha fe. Ay, es que me da pena confesarme eso, ¿para qué nos confesamos si lo que necesitamos es que el chino lo bauticen o la china la bauticen y ya?
Y así los he escuchado. Y así los he visto. Uno le pregunta, ¿ya se confesaron? Sí, padre, es que no pude venir acá, pero fui a la iglesia que me queda cerca del trabajo y ahí me confesé. Pecado mortal. Porque ya le están mintiendo hasta el Padre. ¿Qué se entiende como una adhesión? Esa conversión, mis queridos hijos, esa conversión inicial, se entiende, mis queridos hijos, como una adhesión a la acción de Cristo, un cambio en la vida de nosotros como creyentes. Cuando nosotros nos adherimos a Jesucristo, que es otro tema que vamos a ver mañana, cuando nosotros nos adherimos a Jesucristo, va a haber un cambio en mi vida. Cuando yo profeso mi fe, cuando yo me uno a la iglesia, cuando a mí me presentan y hago parte de ese cuerpo místico y me empiezo a adherir a Jesucristo, va a haber un cambio del creyente. Y ahí es donde mucha gente no cree en el bautismo y por eso tenemos bautismos, de extrema necesidad, donde los niños nacen enfermos y se bautizan rápido. Y el niño se puede sanar, se puede reincorporar, porque es la fe que nosotros ponemos en las cosas. Padre, es que los sacramentales no sirven. ¿Cómo los está usando? No, yo los pongo ahí, los echo ahí y ya. Por eso es que no te están sirviendo. Porque los tiras, los echas, los pones. Nuestra fe, nuestra vivencia. Padre, es que yo oro todos los días el rosario y eso yo como que veo que no, que eso como que sigo igual. ¿Y cómo lees el rosario? ¿Cómo oras el rosario? No, pues yo lo hago rapidito. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Dios te salve María, llena eres. Ya. ¿Cuánto te demoras haciendo el rosario? No, padre, por ahí 5 minutos. Ahí está la respuesta. ¿Por qué no funciona? Porque estamos haciendo las cosas a la carrera, pero le ponemos más fe al TikTok, le ponemos más fe al YouTube, le ponemos más fe al celular. Tanta fe le ponemos al celular que en momentos decimos, ay Señor, que me agarre la señal, que me coja el internet. Porque le tenemos más fe al celular, a las cosas del mundo, que a las cosas verdaderas que vienen de Dios. Así que, mis queridos hijos, cuando nosotros aceptamos esa conversión inicial, entendemos que nosotros nos debemos de adherir a la acción de Cristo y esa adhesión a Cristo, esa adhesión a nuestra fe, va a generar un cambio en mi propia vida. En mi propia vida voy a ser diferente, voy a actuar diferente, voy a pensar diferente, voy a estar diferente, mis queridos hijos. Es una aceptación y una opción por la fe en Cristo. Y muchas personas dicen, no, es que yo voy a dejar que mi hijo crezca y él decida cuál va a ser su fe. Él decida si se va a congregar con los mormones, con los católicos, con los cristianos, se va a volver hindú, se va a volver pentecostal. ¿Qué se va a volver y a dónde él se vaya a bautizar? Pero yo, con la fe que tengo, es mi deber, es mi labor, transmitir la fe a mis hijos, transmitir ese regalo a ellos especialmente, para que puedan tener una adhesión a Jesucristo y para que puedan tener un cambio en su vida. Y ese cambio, como les digo, cuando son bautizados en extrema necesidad, pues encuentran la sanación, porque se han herido al cuerpo místico que es la iglesia. Es una aceptación y una opción por la fe en Cristo y por tanto por los valores y las existencias del reino de los cielos. Es cuando se escribe el nombre de tu hijo para que sea sacerdote, profeta y rey. Es cuando tú le permites a tu hijo que haga parte de ese reino, de esa herencia que el Señor nos ha preparado.
que en la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Cuando yo limito eso, le estoy negando esa adhesión a Jesucristo y le estoy negando que su que su nombre se inscriba en el libro de la vida. Estoy siendo envidioso con el individuo, mis queridos hijos. Importante saber escoger muy bien a los padrinos. Importante vivenciar nuestra fe, transferir nuestra creencia religiosa, nuestra creencia de fe a nuestros hijos. La fe no es aquí un reconocimiento, mis queridos hijos, de la existencia de Dios. No es que yo lo voy a bautizar para que él empiece a creer en Dios. No es que yo lo voy a bautizar porque es que así me lo dijo mi familia, que cuando nazca tenemos que bautizarlo y entonces debo de transmitirle la fe desde chiquitico. Y es triste ver cómo padres y padrinos o las personas que sirven para acompañar ese proceso, sí, le acompañan en su bautismo, en su sacramental, pero después de eso, nunca más. Ni padrino, venga, mi ahijado, vamos a misa. Ni venga, hacemos esto. Entonces, la fe no es aquí el reconocimiento de la existencia de Dios, sino la adhesión a la persona de Jesús. Adherirnos especialmente a Jesús y a su oferta de salvación. Cuando yo abrazo la fe, estoy aceptando adherirme a la persona de Jesús y estoy aceptando la salvación que veíamos el día de ayer, de qué es lo que el Señor me salva a mí, el día de ayer, de lo que Dios me salva a mí. Cuando yo acepto a Jesucristo, me adhiero a Jesucristo, cuando yo acepto esa oferta de salvación, es que el Señor es 2 por 1. Vengan, tomen esto para su salvación, hagan esto para su salvación. 2 por 1, sacramentos 2 por 1 y demás. Lo hablamos de esta manera jocosa, pero Dios se nos da especialmente o nos da una oferta para que tú te salves. Cuando tú vas al supermercado a mercar, tú empiezas a buscar todas las ofertas. Y las ofertas que más te llamen la atención son las que tú vas a poner en tu carrito, en tu cesto para hacer el mercado. Y con eso lo relacionamos con las ofertas de la iglesia, las ofertas que el Señor tiene para nosotros. Y la oferta que nos ha brindado es la oferta de salvación. Y esa oferta de salvación pues viene en un kit que nosotros llamamos sacramentos, en un kit que nosotros llevamos participar de la Eucaristía, en un kit que nosotros llamamos obras de misericordia. Pero cuando vamos a la iglesia, cuando nos congregamos, cuando participamos, cuando celebramos, como que no nos gustan las ofertas del Señor, sino las apartamos porque queremos es que todo sea rapidito. Ay, el Padre se está demorando mucho y ya tengo que ir porque, ay, de por Dios santísimo, esas ofertas de salvación no nos gustan mucho. Entonces, mis queridos hijos, el Señor, por medio de la persona de Jesús, nos regala todos los días unas ofertas maravillosas. Nos regala la oferta de la salvación, que es la más importante. La oferta de la salvación, que es la más importante. Y esa oferta de la salvación es el encuentro íntimo con la persona del Señor Jesús resucitado. Hemos visto en días anteriores que nosotros tenemos una vida antes de Cristo y una vida después de Cristo. Una vida antes de Cristo con todo mi pecado, con toda mi miseria, con toda la maldad, con todo lo que yo hacía, con todo lo que hablaba, en fin. Y una vida después de Cristo, cuando he aceptado mi fe, cuando celebro, comparto, vivo mi fe y acepto la salvación. Es ese encuentro íntimo con la persona del Señor Jesús resucitado, no crucificado así como lo tenemos aquí o como lo tengo yo en mi crucifijo. Muchas personas me han preguntado sobre mi crucifijo, pero al final les digo, es ese encuentro
cuando yo me encuentro con el Señor, cuando yo tengo un encuentro con el Señor resucitado, mi vida cambia. Ay, Padre, pero es que yo nunca he tenido un encuentro con el Señor, yo no lo he visto. Eso que dicen que entró en burro y eso, solo en Semana Santa que veo la representación. Todos los días tenemos encuentros con el Señor. Todos los días tenemos encuentros con el Señor resucitado. Todos los días tenemos milagros y son gracias a esa fe y a esa adhesión a nuestro Señor Jesucristo. Por eso no podemos decir que no hemos tenido un encuentro. Que hay veces nos hacemos los escondedizos es diferente. Cuando vamos a pecar, entonces que no me vean. Cuando vamos a estar por ahí, entonces que no me llamen. Pero el Señor nos está buscando, se está haciendo el encontradizo en todo momento para ofrecernos esa oferta de salvación por medio del Señor Jesucristo, el Señor Jesús resucitado, que cuando yo me encuentre con Él pueda sentir ese amor, esa paz, esa alegría. Y ese encuentro con ese Señor, con ese Jesús resucitado, nos lleva para tener un cambio total del curso de la vida. Y les decía, mi vida antes de Cristo, mi vida después de Cristo. Cuando yo acepto la salvación con todo lo que decíamos en días anteriores, de que el Señor nos salva de esto, y que nos permite su salvación, cuando tenemos ese encuentro, vamos a tener un cambio total del curso de nuestra vida. Nuestra vida va a ser diferente, nuestra vida va a cambiar, y siempre les he dicho, mientras nosotros no nos entreguemos en alma, cuerpo, vida a nuestro Señor Jesucristo y sigamos creyendo en los amuletos y en las otras cosas que nos alejan de ese camino de la conversión, de ese camino de la salvación, nuestra vida no va a ir para ningún lado. Padre, es que me está yendo mal, Padre, es que no se me están dando las cosas, Padre. En mi vida, mi relación con Dios, mi adhesión a Jesucristo, ¿cómo está? Mi cambio, ¿cómo está? Mi fe, ¿cómo está? Porque cuando yo acepto a Dios, como decimos, hay un cambio total del curso de mi vida. Y ese cambio es que si yo antes hacía esto, me empieza el Señor a direccionar por otro lado. Pero ojo, mis queridos hijos, porque ahí también nosotros nos confundimos. El Señor nos saca de la miseria, el Señor nos saca de la basura, pero nos saca porque nos transforma, nos renueva, nos restaura, nos regenera. Pero en pocas palabras, nos saca para rehabilitarnos, para transformarnos. Y después de que tú estés rehabilitado, después de que tú estés transformado, puedas volver a ese lugar a ser pescadores de hombres, a pescar. Pero hay mucha gente que después de que el Señor los saca de allá, ay no, es que yo no me puedo ir allá porque yo veo que están tomando y, mejor dicho, ya me pierdo otra vez. Ay no, es que yo ya no puedo escuchar esa música del mundo porque entonces vuelvo a caer y entonces me voy otra vez para las cantinas. Ay no. Es que yo ya no puedo ver películas porque entonces el demonio se mete en mí y el Señor ya me sacó de eso y acá no Netflix, acá no Disney, acá no nada. Ay no, es que mejor dicho, acá ni juguetes ni nada porque es que los juguetes traen al demonio y que todo. A ver, el Señor te sanó, el Señor te liberó, el Señor te restauró. Y Él te hizo eso, te restauró, te sanó, te regeneró, para que tú empieces a ver las cosas de una manera diferente. Él te sacó del mundo para llenarte, pero te vuelve a poner en el mundo para que seas instrumento de salvación de los demás. Pero como siempre he dicho, como pasa con los movimientos, después de que conocemos un movimiento, entonces ya nos creemos santos y todo es pecado y todo es malo y solo pecado ahora lo que tú haces, juzgar. Pecado lo que tú haces ahora, condenar.
Pecado lo que tú haces ahora, hablar de los demás, condenando al que toma, condenando al que fuma, condenando al que hace cosas malas, sabiendo que tú estabas así y que si tú le muestras misericordia porque el Señor te ha transformado, puedes dar tu testimonio de vida. No, Padre, es que nosotros ya no, o sea, no. Mejor dicho, entonces si ven al Padre tomándose una cerveza y el Padre está pecando. Si ven al Padre bailando, uy, no, el Padre está bailando, no, ¿cómo es eso? Si ven al Padre al cine, uy, el Padre en cine. Si ven al Padre ahí con un chorcito bañándose en la playa, uy, el Padre vea. Hijos míos, Dios nos sacó, Dios nos regeneró, Dios nos restauró, Dios nos dio la salvación. Nos adherimos a Jesucristo por medio de la fe para ver el mundo de una manera diferente. Mientras no aceptemos a Jesucristo en nuestra vida, en nuestro corazón, y no empecemos a ver el mundo de una manera diferente, seguiremos en las mismas. Seguiremos en las mismas, mis queridos hijos. Como decía entonces, cuando aceptamos a Jesucristo, cuando nos adherimos a Jesucristo, lo hacemos especialmente para tener un cambio total del curso de nuestra vida. Aceptar a Jesús con radicalidad. Aceptar a Jesús con radicalidad. No lo aceptamos por raticos. No, es que hoy amanecí con el Señor y entonces aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, y lo acepto hoy. Pero mañana, como voy a ir a bailar, como mañana voy a ir a pecar, entonces ya no voy a aceptar a Jesús. Lo acepto por raticos, lo acepto por momenticos. Yo, cuando acepto al Señor, lo acepto radicalmente. Me adhiero a Jesucristo radicalmente. Porque el Señor dice, o fríos o calientes, porque tibios no. A los tibios los vomito. O eres o no eres. O haces o no haces. Pero eso que un día sí, que otro día no. Y por eso es que uno dice, ¿y por qué nos va como nos va? ¿Y por qué es que el Señor no nos escucha? ¿Y por qué es que no nos salen las cosas? Porque nosotros estamos jugando con la fe, estamos jugando con la adhesión a Jesucristo, estamos haciendo cosas que verdaderamente no agradan al Padre. Confesarlo, por eso, mis queridos hijos, cuando aceptamos con radicalidad a Jesucristo, tenemos que confesarlo sin pena. ¿Cuántas personas han negado al Señor? ¿Cuántas personas han ocultado al Señor? Uy, que viene la familia, entonces voy a esconder el altar que tengo en mi casa, o si no dicen que es que parece un santuario. ¿Cuántas personas van de camino para mí si se encuentran a un amigo que le preguntan, oye, ¿para dónde vas? Y le dicen, no, allí a hacer una vueltica, pero ya retorno. ¿Por qué no le dicen que van a misa? ¿Cuántas personas van orando por ahí en la calle y se encuentran a alguien y dicen, oye, ¿qué estás haciendo? No, aquí caminando. ¿Por qué no le dices que estás orando? ¿Por qué te da miedo? ¿Por qué te da miedo? Porque cuando tú te adhieres a Jesucristo, tienes que confesarlo sin pena. Sin pena. Mi casa le pertenece a Dios y el que venga aquí respeta mis creencias. Mi vida le pertenece a Dios. Yo confieso al Señor sin pena. Porque si tú te avergüenzas de tu Señor, si tú te avergüenzas de lo que profesas, si tú te avergüenzas de lo que oras, si tú te avergüenzas de las cosas que haces que agrada a Dios, Él se va a avergonzar de ti. Él se va a reír de ti. Porque si tú le da pena andar con el Señor, te va a decir, apartaos de mí, maldito, no te conozco. Ay, ¿cómo así, Señor? El día que te preguntaron que para dónde ibas a darme honra, honor y gloria a mí, y le fuiste capaz de decir al otro que ibas a hacer una vueltica. No nos podemos avergonzar
de la adhesión a Jesucristo. No nos podemos avergonzar de nuestra fe que profesamos. No nos podemos avergonzar. A veces hay muchas personas que se esconden por allá el escapulario, el rosario, porque les da pena que le vean con la cruz colgada, con el rosario, o si tienen un denario, eso se lo tapan por ahí para que no los vean. No se ponen la crucecita de pronto ahí en su cadena y demás. O esconden su argolla de matrimonio. Yo no escondo la mía porque muchos me dicen, ay padre, pero si usted no tiene su argolla, miren, vean, acá está mi anillo. Pero les decía que ya no me queda. Ya tantos años ya, o no sé, ya no me queda. Ay, ahora se me quedó. Bueno, ahora sí se me quedó ahí. Ay, Señor mío y Dios mío. Entonces, lo que les decía en el momento, nosotros no nos podemos avergonzar de profesar nuestra fe en el amor de nuestro Señor Jesucristo, confesarlo sin pena, llevarlo a todo lugar, entronizarlo sin pena. Ay, es que yo tengo amigos testigos de Jehová y entonces me dicen, nosotros profesamos a Dios sin pena en nuestra vida. Confesémoslo sin pena. Ahora bien, tenemos que predicar su nombre glorioso, recibiéndolo en el corazón como el Señor de la existencia. Predicar su nombre glorioso. Lo que el Señor me ha regalado a mí, lo que el Señor me ha permitido vivenciar, dar testimonio de lo que Dios ha hecho en mi vida, pero damos más testimonio de esos otros dioses que tenemos así. Mírate, pásate una cuchara calientica por ahí y se te va a quitar eso. Eso es fe, bendito. Eso es bendito. Eso amárrate una pitica roja acá en el dedo de anular, ahí, que eso es bendito, eso automáticamente, eso es bendito, eso se te pasa. ¿Y por qué no dan testimonio y no damos testimonio de lo que Dios ha hecho en nosotros? De lo que Dios ha restaurado en nosotros, de lo que Dios ha sanado en nosotros. Porque nos da pena, porque sentimos vergüenza de Jesús, porque sentimos vergüenza de profesar nuestra fe católica y apostólica, porque sentimos vergüenza que nos vean orando, porque sentimos vergüenza que nos vean leyendo la Sagrada Escritura, porque nos avergonzamos, no todos, pero hablo a nivel general, mis queridos hijos. Bien decimos por ahí que al que le caiga el guante que se lo chante, porque de esa manera habla el Señor. Y siempre les he dicho, el Señor me usa para hablarles sin tapujos, sin pelos en la lengua. Predicar su nombre glorioso, anunciar su nombre glorioso, recibiéndolo en el corazón, todo lo que el Señor ha hecho en mi vida, como Señor de la existencia. Cuando el Señor te concede algo, cuando el Señor te regala algo, tú das fe, das testimonio, como los testimonios que hemos ido leyendo de las personas que nos han compartido desde su vida, cómo ha cambiado desde que de pronto empezaron a ver al Padre Alberto por este lugar. Porque profesamos que el Señor nos salva, porque profesamos que nos podemos adherir a Él, porque profesamos que no nos da pena glorificar su santo nombre. Y por eso, mis queridos hijos, debemos de recibirlo en el corazón como el Señor de la existencia. Él es el dueño de tu cuerpo, Él es el dueño de tu vida, Él es el dueño de tu hogar. A mí me da alegría cuando yo voy a una casa y veo los anuncios que tienen ahí en la puerta, donde le dedican la casa a Dios. Esta casa no es mía, esta casa le pertenece a Dios. Este carro no es mío, este carro le pertenece a Dios. Este cuerpo no es mío, este cuerpo le pertenece a Dios. Estos hijos no son míos, estos hijos le pertenecen a Dios. Porque a Él, como nos da, nosotros le devolvemos, le retribuimos a Él y le encomendamos todas las cosas a Él. Mi casa es una casa de oración, mi familia es una familia de oración, pero nos da pena. Nos da pena que llegue una visita y nos vea con una veladora encendida.
Nos da pena en ese momento. Nos da pena ver eso en su momento. Por eso, mis queridos hijos, hay veces, como les decía en días anteriores, hay una ausencia en nuestro pueblo de Dios, hay una ausencia en nuestros pueblos de la vida cristiana. Hay una ausencia de Dios en nuestra vida cristiana. Porque no queremos encontrar, no queremos iniciar ese encuentro vivo con Cristo. Es una ausencia auténtica de esa vida cristiana. Les decía que se está esfumando, la iglesia se está envejeciendo, nuestras comunidades se están envejeciendo porque está esa ausencia. Pero hoy tiene que cambiar. Hoy tengo que cambiar ese chip de mi mente. Tengo que profesar a Jesús, tengo que profesar mi fe, tengo que vivir mi fe. Así que, a partir de hoy, la auténtica vida cristiana comienza en el encuentro vivo con Cristo, al cual todos los días nos viene invitando a seguir al corazón inmaculado de Él. A partir de hoy, voy a tener una vida auténtica cristiana, porque creo en Cristo. A partir de hoy voy a comenzar ese encuentro vivo con Cristo, con tu comunidad, con tu parroquia, con tu familia, con la gente que está ahí, con el indigente, con el marginado, con la viuda, con el pobre. Por eso, la insistencia mía de ayudar, la insistencia mía de compartir con los pobres, la insistencia mía de que nos adhiramos a Jesucristo. Comienza hoy ese encuentro vivo con Cristo, al cual todos los días nos está invitando a seguir a ese corazón divino. A ese corazón divino nos está invitando a seguir a la vida. Él es el camino, es la verdad y Él es la vida. Nadie va al Padre sino por mí, dice el Señor. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie va al Padre si no es por medio mío, por medio mío. Cuando empezamos este cambio a aceptar el corazón de nuestro Señor, cuando aceptamos ese caminar hacia la vida de fe, Él nos va a hacer libre para que Él nos dé libertad, para que Él nos libere, para que Él nos transforme, para que Él nos sane. ¿Por qué estamos enfermos? ¿Por qué están nuestros hogares destruidos? ¿Por qué estamos sintiendo tantas cosas? Porque no hemos abrazado una fe, porque no estamos dando testimonio de la fe, porque no estamos sirviendo a Dios de la manera que Él lo pide. Él nos hace libres, Él nos restaura, Él nos transforma, mis queridos hijos, y cuando yo lo acepto a Él, Él me va a transformar. Por eso Él es nuestro alfarero. Por eso Él nos restaura, mis queridos hijos. Y cuando ya nos ha transformado y cuando ya lo hemos aceptado, nos convierte en sus discípulos. En sus discípulos. Y recordemos que Él envía a sus discípulos: id por todo el mundo anunciando la buena nueva. Pero nos da miedo, nos da pena convertirnos en misioneros, nos da pena. No es que dejen su casa y se vayan ahora a evangelizar por todas las casas, no. Es un evangelio viviente, un evangelio que da testimonio, que yo pueda testimoniar, que sea un discípulo y dé testimonio de mi estilo de vida. De mi estilo de vida, mis queridos hijos. Y ahí es donde ahorita, cuando termine, voy a tocar el tema de este padre que decidió decirle al mundo que renunciaba. Y eso no se hace, pero ya ahorita, porque eso afecta mucho nuestra fe, pero nosotros no estamos por el cura. Nosotros estamos es por Dios. Fe, mis queridos hijos, fe. Lo tenemos que escribir o describir en un sí. Fe
lo debemos de escribir en un sí. Porque es la presencia salvadora de Dios a través de Jesús. Y yo acepto. Hágase en mí según tu palabra. Acepto que tú, Señor, haga en mí lo que quieras. Acepto, Señor, que tú me transformes. No es que le digan como el padre al obispo, si quiero. No, acepto. Fe es un sí a la presencia y a la acción salvadora de Dios a través de Jesús. Y lo debo de comprender muy bien. Cuando yo le digo al Señor, sí, acepto. Cuando le dijiste en tu trabajo, acepto. Cuando le dijiste a tu esposo, a tu novio, a tu novia, acepto, sí, acepto. Por lo tanto, es una acción constante de conversión y adhesión a Jesús. Cuando yo acepto al Señor, cuando yo le digo sí, se debe convertir en una acción constante. No es que hoy sí te quiero, Señor, hoy sí te adoro, hoy sí te amo, Señor, gracias por todo, hoy te amo. Pero al otro día me pasó algo, no, hoy sí no, Señor, hoy sí no sé ni dónde estás tú, Señor, ¿qué se hizo el Señor? Hoy sí no, Señor, ni me hables, Señor, porque hay veces le decimos, no, ni me hables, Señor. Fe es un sí a la presencia, a la acción salvadora de Dios a través de Jesús. Por lo tanto, mis queridos hijos, es una acción constante de conversión y adhesión a Jesús de manera libre. No te obliga el Señor. Él no te está obligando a nada. Él no te está obligando a aceptarlo. Él no te está obligando a que aceptes la salvación. Él no te está obligando a nada porque Él te da y nos dio la libertad. Y sobre todo, como les decía, lo debes aceptar de una manera libre y lo debes de aceptar sobre todo comprometidas con ese amor salvador, esa fe salvadora. Cuando yo me comprometo, cuando yo lo acepto, debo de saber que debo de tomar toda la doctrina. ¿Cuál doctrina? La que nos comparte la Santa Madre Iglesia. Esa doctrina que hemos profesado cuando yo digo, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible e invisible. Es aceptar esa fe viva, esa doctrina que nos transmiten los padres, los sacerdotes, los obispos, los religiosos, una doctrina sana, comprometiéndome especialmente a vivenciar y a dar testimonio de lo que Dios ha hecho en mí. Bien dicen, es que los padrecitos predican y no aplican. No todos, mis queridos hijos, no todos. Los que amamos nuestra iglesia, los que nos hemos casado con la iglesia, los que lloramos con la iglesia, los que sufrimos con la iglesia, nos hemos adherido a ese cuerpo místico que es la iglesia, a ese cuerpo místico que es nuestro Señor Jesucristo. Nos hemos adherido al Rey de Reyes. Y por eso aceptamos esa doctrina, vivenciamos esa doctrina, tomamos el tomar esa doctrina y hacerla parte de mi vida como cristiano. He aceptado esa doctrina al cristianismo, a creer en Jesucristo. Y ahí es donde nosotros sabemos que cuando nosotros nos dejamos adoctrinar, que cuando nosotros nos empezamos a encaminar en nuestra fe, cuando nosotros nos adherimos a Jesucristo, entramos en una estructura moral. La moral. Por ahí tenemos cátedras de ética y moral, pero la moral y las prácticas exteriores. Yo soy. Yo reflejo lo que soy. Yo reflejo lo que soy. Y cuando hablábamos de cuando una persona está en pecado, en su cuerpo lo refleja. Cuando una persona está pasando cosas malas, en su cuerpo lo refleja. Cuando una persona está sumergida por allá, apartada de todo el mundo y se la está consumiendo la maldad, en su cuerpo se refleja.
Todo esto, toda esta doctrina, todo esto junto a la moral, todo esto que reflejamos, lo tenemos que unir a la experiencia personal. Unirlo a la experiencia personal de la salvación del Señor Jesús. Ay, Padre, ¿cómo? Abracemos al Señor. Dejemos que Él nos abrace. Cuando yo tengo una experiencia maravillosa, como cuando hablábamos del novenario, una experiencia significativa, cuando yo tengo una experiencia maravillosa, una experiencia significativa con Dios, voy a aceptar la salvación, porque Él me ha sanado, porque Él me ha liberado, porque Él me ha escuchado, porque Él me ha restaurado. Pero aún así, debo de creer que mi fe trasciende, que mi fe me lleva especialmente a vivir una vida diferente, mis queridos hijos. Así que, mis queridos hijos, nosotros debemos de tener en práctica que nuestra fe se vive, se celebra y se comparte, que ya lo vamos a hablar para comprender cada una de ellas. Nuestra salvación, mis queridos hijos, viene por medio de la fe. Jesús nos hace entrar completicos al reino de los cielos. Jesús nos hace herederos completicos por medio de nuestro bautismo, mis queridos hijos. Perdón. La salvación debe ser una experiencia personal. La salvación debe ser una experiencia personal y actual. Todos los días nos salva. Todos los días tenemos experiencias nuevas. Pero por dentro de mi vida, por dentro de la comunidad, una experiencia de Cristo en la vida dentro de la iglesia. La fe se celebra, la fe se comparte, la fe se vive. ¿Cómo la celebro? Reuniéndome en comunidad, reuniéndome en mis grupos apostólicos, reuniéndome en la Eucaristía. Estoy celebrando mi fe, participando de los acontecimientos de la Semana Santa, de la Navidad, de todo lo que nos manda la Iglesia. Así celebramos nuestra fe. La fe se vive. Después de que yo celebro, vivo todo lo que ha pasado en mi vida. Vivo todos esos acontecimientos, los vivo, doy testimonio. Los vivencio, salen por mis poros. Y la fe se comparte. Lo compartes con tu familia, con tus amigos, con los allegados, con los necesitados. Comparte lo que el Señor te ha regalado todos los días. Y no podemos olvidar, la fe se vive, la fe se celebra, la fe se comparte. Y nosotros tenemos que adherirnos a Jesucristo para tener una vida auténtica cristiana, mis queridos hijos. Todo el que invoque el nombre del Señor encontrará salvación. Lo encontramos en Romanos capítulo 10, versículos del 8 al 13. Todo el que invoque el nombre del Señor encontrará salvación. Y por eso nuestro testimonio de vida es importante. Y ahí es donde quiero completar. Porque Dios todo lo hace perfecto y hoy que veía la noticia, y con esto culmino el tema, hoy que veíamos la noticia de este padre que decide renunciar a su ministerio, que decide renunciar a su vocación, que decide renunciar al servicio ministerial de la iglesia. Él nunca va a dejar de ser cura, nunca, porque ha recibido el sacerdocio según el rito de Melquisedec. Nunca va a dejar de ser cura. Lo único que va a pasar ahora es que va a dejar de administrar lo que se le ha confiado, de administrar los sacramentos, de celebrar la Eucaristía, de ser el administrador de nuestra fe, porque nosotros somos administradores de la multiforme gracia de la fe, somos administradores. Y esto cuando toma la decisión, hay muchas personas cuando escuchan esto, es que voy a renunciar por esto, aquello y por muchas cosas que puede estar diciendo a lo largo de los días, por más de que ha dicho que no va a dejar su iglesia o su fe, pero ya el hecho de renunciar ya está haciendo cosas contradictorias.
Pero creo que cuando Él ha tomado la decisión, yo cuando tomo una decisión, no tengo que hacerle daño a la iglesia. No tengo que hacerle daño a mi comunidad. Soy libre, claro, yo soy libre de decir, ¿sabe qué? No voy a continuar en el ministerio. Soy libre de decirle, me voy a tomar un tiempo, voy a tomar un año sabático, voy a hacer una experiencia diferente. Pero lo hablo yo con Dios y con mi obispo. Y ya. Pero decirle a un país, decirle al mundo que voy a renunciar y crear dolor, crear un vacío, y ya la gente empieza, vea, es que los curas son esto, es que mire que ahora se va a casar, es que mire que ahora va a hacer esto, es que mire que la fama, el dinero que consiguió en las redes sociales lo hizo apartar, bla, 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 y genera un poco de rumores que hacen que las personas y que se rían de nosotros, los hermanos separados. ¿Sí ve? Renunció porque es que esa no es la verdadera iglesia. Si ve ese tan famoso, mire, renunció, eso fue que se dio cuenta que no tenía vocación. Y de ahí es donde nosotros, mis queridos hijos, cuando yo tomo mis decisiones, las tomo delante de Dios, discierno ese llamado y no hago un escándalo, no hago una bomba de tiempo. Él tiene su razón para decirle al Señor, ¿sabes qué, Señor? Hasta aquí me trajo el río. Pero si Él lo hace solito, con el obispo, me voy, mi dispensa, ya. Pero ahora, ¿qué pensarán los jóvenes? Estamos clamando vocaciones para la iglesia. Y ese padre tan joven, más joven que yo, decide decirle no más al Señor. Entonces, ¿qué ejemplo le estamos diciendo a los jóvenes? ¿Y qué ejemplo si Él estaba diciendo y haciendo pastoral vocacional? Vengan, sigan al Señor, vengan, que esto es bueno, que mire, que sí, que estamos, Y hoy le dice a la juventud, ¿sabes qué? Me voy, renuncio. Entonces, ¿cuál es el testimonio? ¿Para qué nos invita a la iglesia? ¿Para qué dice que sigamos al Señor? ¿Para qué? Y por eso, tengamos presente, mis queridos hijos, que cuando nosotros tomemos una decisión, lo hacemos para nosotros mismos, con la ayuda de Dios, para no hacerle daño a nadie en el momento. En todos los titulares, en todas las noticias y todas las iglesias van a empezar a hablar, y esta será la noticia del día. ¿Y cómo pedimos, Señor, envía obreros a su mies, envía vocaciones a su mies, si hemos tenido monjas religiosas que consiguieron fama participando en programas de televisión y colgaron sus hábitos? Hemos conseguido religiosos, religiosas que se dejaron enamorar y dejaron sus hábitos. Hemos visto sacerdotes youtubers que consiguen fama y consiguen todo, y entonces como yo ya tengo, entonces ahora quiero ser otra cosa y me voy a dedicar a otra cosa. Entonces, ¿cuál es el amor? ¿Cuál es el amor que le profesaron a su iglesia? ¿Cuál es el amor que le profesaron a su esposa, a la iglesia? Y muchos dirán, no, pues si eso pasa en la iglesia, entonces imagínense, entonces se divorció de la iglesia ahora, el padrecito se puso rebelde y se revolvió de la iglesia. Entonces, si el padre se divorció de la iglesia, ¿yo por qué no puedo divorciarse de mi mujer? ¿Yo por qué no puedo divorciarme de mi esposo? ¿Cuál es el ejemplo que nosotros estamos dejando como pastores en la fe a nuestro pueblo? Siempre le he dicho, háganlo, pero no sean escándalo, porque la palabra de Dios es muy clara. No sean escándalo para mis pequeños. No hagan escándalo para mis pequeños. Que no hagan escándalo a estos hijos míos. Y ahí es donde muchas personas que no siguen a Dios, porque hay muchas personas que no siguen a Dios y no seguían al Padre. Entonces, ¿qué pasa? Si el Padre decide, un ejemplo, estoy hablando en mi pensamiento, decide casarse y unirse a otra tradición de iglesia, ¿qué va a pasar con todos los fieles que tenía en su congregación, en su iglesia? Pues automáticamente van a dejar y se van a ir con él, porque no están siguiendo a Dios, sino están siguiendo a un hombre.
lo importante que es tener una fe viva, lo importante que es tener una fe sólida, lo importante que es uno tener, ay padre, entonces si a usted le bloquean las cuentas y entonces nunca más lo volvemos a ver por internet, o quién sabe si usted se pierde y nunca más lo vemos. Hija, hijo, tú no estás aquí por mí. Tú estás aquí es para aumentar tu fe y para acercarte más a Jesucristo. Por eso, mis queridos hijos, estas noticias tan fuertes. Vea, en pocas semanas un obispo destituido, este padre. El otro que pasó, que no quiero ahondar mucho. Entonces, ¿a dónde vamos? Nuestra iglesia se está desmoronando porque la iglesia la sostienen ustedes. O el pueblo no está orando fervientemente por los sacerdotes, o verdaderamente nos estamos dejando dominar por el mal. Y ahí, con ello terminamos, mis queridos hijos. Por eso, hijos míos, porque es que con estas noticias el diablo está feliz, el diablo está dichoso, el diablo, hay una fiesta en ese infierno. Por este hijo que dijo, ¿sabes qué? Ya no quiero más a Dios, ya no quiero más sacerdote, ya no quiero más ministerio. Un sacerdote menos en la iglesia hace que el demonio tenga más espacio para abarcar. Y mucha gente, mis queridos hijos, mucha gente, discúlpeme la palabra, ignorante, ven el Facebook, padre renunció, y ponen compartir, y lo comparten con todos sus contactos. Ven otra noticia ahí, de otros, del mismo, con otras cosas, y compartir. Hijos, el silencio de Cristo. No podemos estar compartiendo y que mucha gente se entere de las debilidades que podemos estar teniendo dentro de la iglesia. Y por eso no podemos compartir. Tenemos que apaciguar, no tenemos que... Sí, es una bomba, pero entonces es una bomba pequeña, pero después lo convertimos en una bomba atómica. Una noticia que se regó por todo lado así, y la gente sigue compartiendo. Hoy entré a mi perfil y me lo compartieron, mejor dicho, yo bajaba el Facebook, y padre, lo compartió tal persona, lo compartió tal persona, y a cada una de ellas les escribí un mensaje ahí. Que sean cautelosas, que el diablo está de fiesta y que el diablo te está usando para que tú compartas esos mensajes, para que tú te pongas a regar la noticia. ¿Y quiénes son los perjudicados? Los católicos, porque ahí ahora en las iglesias cristianas estarán diciendo, mire, esa no es la iglesia verdadera, ese hermanos abrió sus ojos y renunció a su ministerio. Vea que esa no es la iglesia verdadera. Porque nosotros mismos nos encargamos de que hablen de nuestra amada iglesia. Nosotros mismos nos encargamos de que seamos una bomba atómica. Y el mismo pastor se dejó tentar por el diablo. El día que yo vaya a renunciar a mi ministerio, que el Señor me ampare y me favorezca, es Dios y yo y mi obispo. Se cerró la red social y se desapareció el padre. Porque no quiero hacer escándalo dentro de la iglesia y que muchas personas se aparten de la fe verdadera. Por eso, mis queridos hijos, cuando vean esas noticias, no se pongan a compartir. Oren fervientemente. Escriban un mensaje ahí de oración. Porque el demonio se goza de eso que está pasando. Vea, el demonio nos ha atacado en esta semana bastante y ahora está atacando a la iglesia, a un obispo, un padre, una religiosa, y son noticias en todo el mundo. Por eso tú no sigues a hombres, tú sigues a Dios. A nosotros nos acompañan con su oración para que pueda el Señor, por medio de su Espíritu, compartir con ustedes lo importante del tema que hemos visto hoy, la fe. La fe mueve montañas. La fe es la que nos tiene aquí, y la fe es la que celebramos, y la fe es la que compartimos. Solo nos queda orar fervientemente por todos los sacerdotes que están pasando una crisis. Yo creo que
Lo mejor que hubiese hecho este querido hermano nuestro en el ministerio es decir, voy a pedir un año sabático. Si tengo dudas en mi vocación, si tengo dudas en mi ministerio, pido un año sabático, un año donde sigo siendo sacerdote, no tengo funciones de administrar parroquias, sino me congrego, sigo viviendo mi fe. Y la iglesia nos da la oportunidad. Se terminó el año sabático y te pregunta, ¿deseas otro? ¿O ya te vas a reincorporar? Si yo todavía puedo pedir otro año sabático y sigo haciendo las cosas, viendo otro estilo de vida y demás. Hasta 3 años, después de 3 años ya no podemos más. Pero creo que se apresuró, pero por eso tenemos que orar fervientemente, porque aún no ha hecho su despensa y todavía tenemos a tiempo. Por eso no podemos estar generando bombas y demás, pero sí es un dolor, una pérdida grande para la iglesia. Grande para la iglesia. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén, mis queridos hijos. Con ello hemos terminado.